Tal y como os dije, aquí tenéis el nuevo miembro del canal, una mantis. En este vídeo os voy a enseñar todo lo que tenéis que saber a la hora de mantener este tipo de ejemplares. Si todavía no has visto el vídeo que hicimos cuando llegó a casa, echadle un vistazo ya que es muy interesante el unboxing que hicimos sobre ella. Antes de empezar, os quiero aclarar una cosa. De mantis religiosas hay como más de 2400 especies. No se puede generalizar y decir que esta guía va a valer para todas las especies de mantis, sino que cada especie necesita sus cuidados. No es lo mismo una mantis que pueda vivir en pleno desierto o una mantis que viva en una zona tropical. Y dicho esto, vamos a empezar con el cuidado de nuestra mantis. Vamos a ello. La especie que mantengo, Creobroter sp yunnan, mantis de flor enjollada. Las mantis de flor se les llama así porque son insectos que utilizan la cripsis. La cripsis es la capacidad para disfrazarse, por decirlo de alguna manera, o pasar inadvertidas en el medio ambiente. Esto le ayuda para cazar y también para pasar desapercibida para sus depredadores. Esta mantis es originaria de China. Deciros que estos animales son criados en cautividad, ya que han nacido en cautiverio, no son sacadas de la naturaleza, eso siempre quede claro. Nosotros desde el canal nunca queremos sacar animales de la naturaleza, siempre criados en cautividad. Las medidas de las hembras normalmente siempre son más grandes. En este caso, en esta especie, sobre unos 5 centímetros ronda la hembra y el macho entre 4 centímetros o un poquito menos serían las medidas que llegan a alcanzar estos animales de adultos. Para saber las medidas de ancho que necesitamos y de alto para una mantis, tenemos que saber lo que va a crecer ella de adulta. Una vez sepamos los centímetros que vaya a medir, aproximadamente sería el ancho 2 veces su cuerpo y 3 veces de alto. Una de las cosas importantes a la hora de mantenerlas es el tema de ventilación, ya que una vez que cerremos este cristal del terrario, las humedades van a subir muchísimo y veréis cómo se empaña el cristal. Necesitaremos que haya ventilación para que el animal esté en perfectas condiciones. El tema de temperaturas, entre 28 grados a 22 grados, nunca que sobrepase los 30 grados ni que tampoco baje de los 20. Siempre estamos hablando de esta especie en concreto. El tema de temperaturas y humedades depende de la especie que mantengamos. Habrá animales que necesiten más de 30 grados y humedades mucho más altas, y a la inversa, temperaturas más bajas y humedades más bajas. El tema de la humedad yo lo hago normalmente con pulverizaciones. Cuando veo que el sustrato se queda muy seco, le echo un poquito de agua para que suba la humedad y ya está. Normalmente las mantis consiguen la hidratación cuando se comen a sus presas. Su alimentación es acorde con el tamaño que tenga la mantis. Empezaremos por ejemplo con Drosophila melanogaster o Funebris y iremos subiendo el tamaño a mosca más grande, por ejemplo grillo, y en este caso estáis viendo, le estoy alimentando con una Blactica dubia. El tema de decoración, como veis, un sustrato que aguante la humedad bien, por ejemplo una fibra de coco o algo similar, alguna ramita, podéis poner flores, algún tipo de hojarasca, todo eso naturalizará lo que es el entorno y aguantará humedades y le irá bien. Y una cosa muy importante, como estáis viendo, ella está arriba enganchada. A la hora de mudar, estos animales se colgarán del techo y necesitarán un espacio grande para poder mudar. Por eso siempre la parte central, por ejemplo, donde ella se vaya a enganchar, dejársela libre para que cuando mude no tenga ningún estorbo que pueda hacer que tenga problemas cuando esté mudando. Yo la temperatura se la mantengo con una manta térmica debajo de lo que es el terrario. Cuando venga el mejor tiempo ya le quitaré todo, ya que aquí las temperaturas me mantienen más o menos en las temperaturas que ellas necesitan. Necesitan también un fotoperiodo de luz, que le entre luz natural de una ventana o de donde sea, pero que haya la noche y el día, no lo tengáis en sitios donde no haya luz. Y yo, por ejemplo, en este caso, aparte de la luz natural, le tengo un fluorescente, pero porque lo uso también para el tema de peces y le vale también para ella. Y poco más, hasta aquí sería la guía de este animal. Si alguno de vosotros estáis interesados en mantener mantis, abajo os dejaré los enlaces donde podéis comprarlas, donde os pueden asesorar, donde venden muchísimas cosas para ella, desde terrarios, sustratos y todo, que ya lo hicimos en el unboxing. Como os digo, abajo tenéis el enlace con toda la información necesaria. Si veo que os gusta muchísimo el tema de las mantis, os traigo un montón de especies diferentes, hacemos las guías de todo y os enseño cosas alucinantes sobre ella, sobre la caza, sobre la reproducción,
todo lo necesario para mantenerlas, criarlas y hacer todo lo que queráis con ellas. Pero sobre todo eso, necesito ver muchos comentarios, que os guste el tema y entonces darlo por hecho que yo voy a traer un montón de especies diferentes de insectos y en este caso de mantis. Por mi parte nada más, un saludo a todos, suscribiros todos los que estáis viendo este vídeo y que no estéis suscritos, un abrazo, hasta luego, adiós.